Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con lectura mecánica. Vamos a continuar leyendo el cuento titulado Estrella en Mar, ¿verdad? ¿Quiénes eran los personajes que intervienen en este cuento? Vamos a ver quién se recuerda. García, Luciano García y Genaro Prieto. Muy bien. Y decíamos que esos dos personajes a qué se dedican. A la pesca. A la pesca, ¿verdad? Muy bien. Vale. Quizás comenzaríamos a leer desde... quiero ver, Luciano se puso en pie. Vale. Para que se salga. Ahorita nos van a ayudar desde acá, después me van a ayudar ustedes desde casa. Aquí, Luciano. Luciano se puso en pie. Obediente dejó de un golpe clavado el machete en una rama y se alejó pintando arena hacia el manglar. Eso desempaca. En un descampado estaba el rancho de La Palma. De una ramada de varas de tano extendida sobre el cielo como una telaraña pendía oreándose la atarraya con su chimbolero de plomos cayendo a modo de rosario. Muy bien. Vamos a ver desde casa. ¿Quién quiere continuar? Ajá, ahí dice con el agua hasta el encaje. Genaro, abierto los brazos y mordida la orilla del pueblo, iba al vadello, preso el ojo y oído atento. Luciano le seguía de cerca con la cebadera de Pitematate. Si han cuido esa babosa, ya me he rendido de la brazada con esta plomazón. Dámela, mano. Cambie a ver si yo tengo mejor dicho. Apartate, baboso, apartate. En el propio instante en que el sol asomaba su fogazón sobre el manglar de la isla, la culebra de brillo de la chimbera cruzó entre dos aguas, curveante y repentina. La malla veloz se abrió en el aire a modo de flor volante y traslúcida, graciosa y trágica, voraz y anfibia, y haciendo chiflar los plomos, se hundió en la linfa con la seguridad del felino que cae sobre la presa. Fíjense que acá es bien interesante porque lo que está describiendo en esta parte Sala Rue es ese efecto, ¿verdad? De cuando los pescadores tiran la carrera, así, ajá, a todo color o en la tele, ¿verdad? Tienen ¿cómo decir? Una fuerza, ¿verdad? Porque usted la tira y ahí queda el nudo. También ellos no, ¿verdad? Ya tienen esa práctica. Bien estirada, cabal. Y lo que van pues tanteando es ya la zona de donde van a encontrar ellos pues esa pesca. Vamos a ver. En la punta venía la colmena de espejuelos de la chimbera. Era como un sol de plata brillando al sol de oro. Bolsa de azogue, corazón de estero. Las chimberas caían en la matata como gotas de acero derretido, chispoteantes y enredadizas. Vale. Vamos a ver desde casa, ¿quién quiere leer? Como ya sale para leer. Bueno, aquí el contexto, ¿verdad? Nadie. Bueno, veamos entonces aquí, salida. La estrella mar. De pronto se narra en algo secreto. ¿Por qué vos te agarras? ¿No sabes qué es un amuleto? El que lo carga no viene del cuerpo. Entonces lo vamos a partir y cae de cada. No sé, puntos suspensivos, manos. ¿No ve que yo lo he encontrado? Si lo partimos, ya no es de 6 puntas. ¿Entiendes? Vale, muy bien. ¿Quién quiere seguir? Démosle, Gerardo.
Entonces luego a los dos nos toca el suerte. Desde el momento en el que los dos nos hemos metido en lugar juntos, como luego de hacerse desmorzada, si no quiere que se la mano. Discutiendo había llegado a la playa. Genaro Prieto se había guardado de salir en la noche. Luciano García, en forma calmada, insistía en que ambos tenían iguales derechos sobre el arte. Aquí no tengo el chivo, que nada, juguemos. Un escarpello, juguemos. No la juego, que hay. Luciano García, en un momento de cigarro, se arrojó sobre el foro que había dejado clavado en la conversación. Genaro echó mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. No tuvo más tiempo de ayudar. El cuerpo del amigo le había cortado el cuerpo. David, el matador estuvo vivo, les acordó la transmisión de la cuerda, al temor. Luego se echó sobre el cuerpo y comiendo el amuleto, en el tranquil de la mañana, un lugar pasó que sin fuerza, en necesidad. Muy bien, gracias. ¿Quién es entonces el asesino? ¿Luciano García o Genaro Prieto? Porque aquí está, vaya, voy a leer yo esa parte. Luciano García, en un momento de ceguera, se arrojó sobre el corvo que había dejado clavado en la rama haciendo cruz. Genaro echó mano al cuchillo que llevaba en el cinto, mas no tuvo tiempo de desnudarlo. El corvo del amigo le había cortado de un golpe la vida. ¿Quién es el asesino entonces en este caso? Ajá, pero ¿quién de los dos? Si los dos eran amigos. Ajá. Luciano García. ¿Sí se entiende esta parte? Hola, hola. Vale, entonces, ¿qué defectos está presentando en este caso Salarrueja a través de esta historia? Avaricia, La avaricia, excelente. codicia, Codicia, ¿cómo se le puede decir pensar en uno mismo, solo pensar egoísmo. en mí, por decirlo así? Ajá, egoísmo. Ah, Piensen que en este caso ya no está el valor de la amistad, ¿verdad? Sino que ya estamos hablando de esa envidia, ¿verdad? Esa que puede causar en este caso ansiedad. Muy bien, ahora sí. Vamos a anotar entonces el tema, los personajes y cuáles son los campos de experiencia. Toda la información está en el libro de texto, así que necesito que tengamos el libro de texto además. Los personajes en el cuento. Vamos a hablar en esta oportunidad siempre de este bonito tema, ¿verdad? De lo que es la familia como contenido socioemocional. Qué bonito. Dice, tener un lugar a donde ir es un hogar. Tener alguien a quien amar es una familia. Tener a los dos es una bendición. Vale, lo voy a leer nuevamente. Tener un lugar a donde ir es un hogar. Tener a alguien a quien amar es una familia. Tenerlos a los dos es una bendición. ¿Qué les parece esa frase?
momento y que ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguien más quisiera agregar algo? Todo bien. ¿Qué más que podemos? ¿Cuál? El tema. Eran los personajes en el cuento. ¿Pero qué más podríamos decir de la familia? Cuando nosotros decimos que tenemos un hogar, así, ¿a qué nos referimos? Una vivienda, exacto. Sí, una casa. Está ahí chiquita, 4 paredes, tiene techo, tiene ventanas, tiene, ¿cómo se llama? Puertas, ¿sí? Pero, ajá, una habitación, correcto, eso muy bien, pero eso se vuelve frío si nosotros realmente estamos solos. Entonces, ¿qué es lo que le viene a dar vida? Nosotros como seres humanos, nosotros lo hacemos, la familia, exacto, lo hacemos cálida. Por eso es que dice, tener a alguien a quien amar es una familia. Definitivamente, hoy podemos estar hablando de nuestros padres, de nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar ahí, chicos? ¿Desde casa? Que hay que ser siempre agradecidos con lo que Dios nos da. Eso, muchísimas gracias. Muy bien. Hay que ser siempre agradecidos con lo que Dios nos da la oportunidad que tenemos. En todos los ámbitos, ¿verdad? No solo lo vamos a ver en función de lo material, ¿verdad? Nada solo el hecho de decir, bueno, hoy tengo hambre, voy a ir a... Cuando usted tiene hambre en su casa, ¿qué es lo primero que va a buscar en usted? Dale. Entonces no gusto porque no me escapan churros. Tengo sed, dice usted, y abre la refri y busca por ahí algo más fuerte, alguna soda. Esa es una bendición, ¿verdad? ¿Sí? Tener los frijolitos ahí en las refri, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hambre, ya está la tortilla. Está ahí para nosotros. Entonces, definitivamente siempre estar agradecidos con Dios por cada uno de esos detalles, ¿verdad? Que nos regala a través de nuestra familia. En esta oportunidad, entonces, vamos a hablar, vamos a hablar de esta clasificación de las clases de personajes. Ahí ustedes están viendo un esquema, ¿verdad? Busque, por favor, el libro texto, la página 102. Los personajes en cuanto. Antes de comenzar a leer, cuando vamos a comenzar a hablar de lo que son los personajes en el cuento, vamos a recordar por qué se vuelven importantes los personajes en un cuento. Vamos a ver. porque en ellos podemos narrar la historia y que Muy bien. Podemos narrar la historia. ¿Qué es lo que les está sucediendo? ¿Cómo más querés? Hola. Hola. Vamos bien. Retomamos entonces. ¿Por qué se vuelven? ¿Qué más podemos decir de la importancia de los personajes en una historia? Muy bien. Le dan vida a lo que es a esta narración. Cuando hablamos entonces de estos personajes, nosotros vamos conociendo todo lo que piensan, todo lo que sienten, realmente lo que estamos conociendo son las caracterizaciones, ¿verdad? Y eso es bien importante a través de esos personajes. Posiblemente en algún momento determinado se va a identificar con algún personaje, ¿sí? Entonces, alguna lectura a usted me ha llamado la atención, usted siente que está podido identificar con ese personaje. No, todavía no. El año pasado, no sé si ustedes leyeron esta historia de la Isla del Tesoro. No. Esto que me pareció bastante interesante. Bueno, muy bien. Vamos, ya estamos listos entonces con el libro texto. Para que todos lo tengamos. Vale, vamos a ir leyendo y después yo voy a proyectar nuevamente el esquema. Primero vamos a leer
la teoría y después vamos a ver el esquema. ¿Vale? Todos atentos. Página 102. Dice acá, ya el subtítulo. Los elementos, perdón, los personajes, elementos básicos del cuento. Definitivamente hablar de una narración y no comentar nada referente a los personajes, pues no tendría sentido, ¿verdad? Porque eso es lo que le está dando la vida realmente. Y ahí estábamos viendo, por ejemplo, que podemos tener personajes no humanos, ¿sí? Que pueden estar representados por lo que son animales. Y los animales adquieren esas características propias de nosotros los humanos. ¿Verdad? Muy bien. Página 102. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer justo solo la primera estrofa? Va, gracias, Marcelo. Muy bien, importantísimo acá, ¿verdad? Gracias. Los personajes, personas, animales u objetos realizan las acciones. Entonces, los hay principales, protagonistas y secundarios. Yo creo que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Y esto nosotros ya lo habíamos leído por ahí, ya lo habíamos estudiado. Dice que el autor o la autora es quien le da vida. Los imagina, si quieren, ahorita sigamos la lectura del libro y después lo van a anotar, yo le voy a dar tiempo. Vale. Este autor o autora, cuando crea un personaje, bueno, a ver, lo que nos gusta es escribir algo. ¿Cómo piensa usted un personaje? ¿Así se lo imagina o simplemente lo escribe y él solo nace? Depende de la historia. Como, ajá, correcto, la personalidad, eso es bien importante. Sí, podemos ilustrarlo, correcto. Página 102. Entonces, el autor o autora es quien le va a dar esa vida, ese personaje, correcto, ¿sí? Y también se pueden caracterizar desde otros puntos de vista, ¿verdad? Pueden ser rasgos físicos, la actitud de los demás hacia ellos, la clase social, la orientación cultural, el comportamiento, etcétera. Aquí vamos a leer un fragmento de Claudia Lars. ¿Todos conocemos quién es Claudia Lars? Le hemos escuchado sobre ella. Sí, ¿verdad? Es una escritora salvadoreña, ¿verdad? Para honor nuestro. Ella es bastante conocida sus aportes en poesía, pero también en narrativa. Y escribe esta novela más sentido autobiográfica, Tierra de Infancia. ¿Quién sabe el verdadero nombre de Claudia Lars? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo era la pregunta, señor? ¿Cuál es el verdadero nombre de Claudia Lars? Sabemos que Claudia Lars es el seudónimo. Ella no firmaba con su verdadero nombre, sino que firmaba. Margarita del Carmen Brannon Vega. Ajá, correcto. Margarita del Carmen Brannon Vega, ¿sí? Señor, y entre sus libros, ¿cuál es el más conocido? Está quiero ver, no, espérame. Es que está La Casa de Vidrio, pero tiene otras que se me ha escapado ahorita. Un poemario de los más conocidos es este, Casa de Vidrio, y esta Tierra de Infancia, pero también tiene otro que ganó unos juegos. Se me ha escapado el nombre, tal vez después me recuerdo y se lo digo. Pero sí, tiene varios, la verdad es que tiene varios, ¿de acuerdo? Vale, entonces dice, vamos a leer, en este caso, el ejemplo de cómo presenta ella a estos dos personajes, a estas dos mujeres. Dice, Zarca chica iba y venía repartiendo manjares. Juana Morales, muy engalanada y sonriente, vaciaba en vasos de colores la horchata de pepitoria y el sabroso refresco de canela. Polo quemaba cohetes a medio patio. Aquí ellas están celebrando una fiesta, de hecho están, bueno, ahí dentro de la historia se ve que están haciendo un matrimonio infantil, se llama el capítulo, ¿sí? Donde Claudia Lars participaba con otro chico que simulaban, porque era como
un juego, pero un juego donde intervenían adultos, porque organizaban la fiesta así como que era un casamiento real. Entonces de repente llega una vecina como que muy enojada y le dice que eso es una maldición, es un presagio. Y que lo que se han ganado es que cualquiera de los dos, de estos dos chicos que están jugando, a que están casando, va a fallecer joven. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Sucedió eso o no sucedió? Bueno, de acuerdo a la lectura, ¿verdad? Según lo que cuenta Claudia Lars. Ustedes dicen, y fíjense que sí, ella dice que no sabe si fue por ella le dice maleficio que les tiró, ¿verdad? Su vecina, o fue la casualidad, pero que lastimosamente el chico sí falleció a muy temprana edad. Entonces aquí vemos un poquito también de las creencias, nuestras creencias como sociedad salvadoreña. El otro año, Dios mediante, la vamos a leer, ahí se va a acordar, y ahí cuando usted lea ese capítulo, tal vez se recuerda de este momento. Vale, muy bien. Los personajes son el elemento central del cuento, ya que en torno a estos se realizan las acciones dentro del relato, justo lo que ustedes habían dicho. Por ello, el autor o autora se preocupa por darle énfasis a todo lo que tiene que ver con ellos. Es decir, son quienes se encargan de desencadenar las acciones y de intervenir en cada uno de los sucesos que se narran. Sus características se transmiten a través de sus actuaciones, los diálogos y las descripciones. Si yo le preguntara ahorita, ¿con qué personaje se identificó usted en algún momento? Ya sea cuando estábamos pequeños, aquí los caballeros, yo creo que más de alguno de ustedes quería ser superhéroe, el hombre araña, no sé. Todos hemos hecho eso, las señoritas también, ¿verdad? Uno en un momento determinado tiende a identificarse con algún personaje, no sé, de una... Muy bien, de estas caricaturas, ajá, una princesa, ¿por qué? ¿Cuál? Pucca. Sí. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Y es donde el autor le va a dar, o el escritor, perdón, en este caso, le va a dar esa vida a esos personajes. Y aquí nosotros podemos hablar de muchas clases de personajes de acuerdo a la intención que persiga, pues, su creador. Acá vamos a ver de José María Méndez. ¿Quién era José María Méndez? Vamos a ver si nos recordamos de la clase de ayer. Es un escritor salvadoreño, ¿verdad? Es uno de los representantes de los cuentos realistas. Aquí tenemos un cuento titulado Pantaleón Pérez. Vamos a leer el fragmento. Dice, la honradez de don Crisóstomo se revelaba en el pago puntual de sus deudas, en la entrega que hacía de las obras que se le encomendaban el día señalado previamente en el convenio, y en el hecho de que jamás se apropiaba, como algunos albañiles, de parte de los materiales recibidos para las obras. Vamos a intentar caracterizar a este personaje, de acuerdo a lo que acabamos de leer, lo vamos a leer nuevamente. La honradez de don Crisóstomo se revelaba en el pago puntual de sus deudas, en la entrega que hacía de las obras que se le encomendaban el día señalado previamente en el convenio, y en el hecho de que jamás se apropiaba para algunos albañiles de parte de los materiales recibidos para las obras. ¿Qué características podemos identificar en ese fragmento? Un hombre correcto. Un hombre correcto, responsable, honrado, muy bien. Entonces, no nos dice directamente con esas palabras, ¿verdad? Pero sí a través de las acciones. Imagínense que dice que él era muy puntual con el pago, ¿verdad? De lo que él debía, obviamente. Y con el trabajo, pues, nunca se aprovechaba el hecho de que ahí estuvieran las cosas y que me voy a llevar esto, ¿verdad? No. Entonces, también tenemos personajes que se vuelven muy cercanos al lector. Estos personajes se consideran elementos visibles, ¿verdad? Conocidos y estereotipados, capaces de transmitir mensajes o aprendizajes. Eso dependerá de la caracterización que hayan recibido por parte del escritor o escritora. También sirve de motivación para el lector, ya que permiten desarrollar la imaginación y la creatividad. Entonces ya vamos a entrar de lleno a lo que son las clases de personajes. Entonces los personajes en un cuento suelen ser muy esquemáticos, casi siempre se limitan a representar una virtud o un vicio, puede ser un valiente, el malvado, el avaro, entre otros.
Y los personajes son una construcción mental, dice, elaborado mediante el lenguaje de la imagen que presenta el escritor o escritora. Esto en la página 103. Aquí, por ejemplo, si usted ve el recuadro de esa página 103, dice que hay otra clasificación de los cuentos, según la función que desempeñan en el cuento. Pueden ser héroe o heroína, un adversario, el ayudante del héroe y personaje de ambiente, que vienen a ser también similares a estos personajes de importancia, dependiendo del cuento. ¿En qué cuentos aparecen héroes? ¿O en qué escritos aparecen héroes? Vamos a ver. En los cómics, ¿sí? ¿Un ejemplo? Sí, películas entra aquí. Ajá. Capitán América, Capitán América. Iron Man, Ajá, Iron Man, Spider-Man, ajá. Batman. ¿Sí? Ahí es bien fácil, ¿verdad? Bien palpable. Que de hecho estas películas están basadas en historietas, ¿verdad? No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver estas historietas. Muy bien. Vale, entonces, todos los de Marvel, correcto. Ah, pues sí, estamos en sintonía ahí. Aunque, bueno, la última película que hicieron de, ¿cómo se llamaba? De los, ¿dónde están todos los héroes? Los Vengadores, cabal, famosos en inglés, los Avengers era, ¿verdad? Ajá. Sí. Aunque esa, sí. Pero lástima que solo la veo una vez, así que de repente se me olvida, me tienen que recordar. Vale, muy bien. Pero esa sí era larga, la sentí eterna. Veamos entonces el personaje tipo. Fíjense acá. El personaje tipo dice que presenta características psicológicas ético-morales. Representa lo bueno de la sociedad desde un punto de vista de las tradiciones, perdón, de las normas tradicionales de conducta. Son personajes comunes. Cuando hablamos entonces de personajes comunes, así como lo veíamos el día de ayer con el cuento realista, que son los que tenemos acá, a ustedes no lo ven. Se voy a dejar de compartir ahorita esta pantalla. Todos tienen el libro, ¿verdad? Para que veamos el esquema. Este esquema es lo que nosotros tenemos también en la pizarra. Entonces veamos lo primero. Tipo, los personajes tipo. ¿Qué es lo que representan los personajes tipo de acuerdo a lo que acabamos de leer? Si quiere vaya a ir subrayando ahí lo principal. Muy bien, características psicológicas. Y va a retomar, dice, personajes comunes. Por ejemplo, el campesino siempre lo vamos a presentar y lo vamos a encontrar como un personaje bueno. ¿Qué características podrían ser entonces que representan? Ajá, la parte física, muy bien, que usa sombrero. Perdón, ¿qué me decía? humilde, Humilde, muy bien. Amable, muy bien. Respetuoso, otra característica muy emblemática es que son muy trabajador, trabajadores. Excelente, muy bien. Y ahí nos vamos todos los salvadoreños, ¿verdad? No solo ellos. El ladrón, ¿qué características psicológicas tiene entonces? Porque ahí malo es bastante amplio. tiene problemas, Muy bien, posiblemente va a tener problemas, algún tipo de situaciones no muy... Sí, puede utilizar la mentira, es cierto. Falta de valores, exacto. Sí, porque definitivamente si estamos haciendo daño a otra persona es porque no tenemos bien cimentados nuestros valores, ¿verdad? Entonces, sí, podría ser, tiene toda la razón. También podría ser por una parte ya, sí, traumas. Una parte ya más emocional, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí no tenemos duda, pero no sé. ¿Dudas, chicos? No, vale, muy bien. Leamos entonces el estereotipo, ¿vale? ¿Quién lo quiere leer? Ahí justo lo que les aparece en el libro. yo señor, Vale, gracias. ¿en qué página? 103. O del esquema lo leo. No, la parte del libro, lo del libro. Ok. Uy, espera que no lo tengo en la mano. Que lo Vale. leas otro. Ah, vale. Busquemos ahí donde dice estereotipos. ¿Quién quiere leer la definición? Lo que aparece en el libro, por favor. Vaya, gracias. Ya lo tengo. Vaya, veamos, lean.
aparece escasamente caracterizado y sus rasgos psicológicos responden a moldes que se repiten de obra en obra. Suelen representar la cultura de algún país. Un personaje estereotipado es aquel que responde a una especie de modelo, fácilmente reconocible y con características definidas. Los estereotipos más frecuentes en los cuentos son: la fea del cuento generalmente es la mala, la hermosa o linda siempre es la buena, el hombre apuesto es siempre el valiente, mientras que el feo es malvado. En ciertas ocasiones los escritores se valen del prejuicio, que es un estereotipo negativo hacia ciertos grupos sociales. Por ejemplo, se presenta a las personas ricas como carentes de compasión o Ujú. prepotentes. Muy bien. Entonces, un personaje estereotipo presenta características definidas, ¿verdad? Y dice que son fácilmente identificables. Por ejemplo, podemos tener el hombre apuesto dentro de estos cuentos, ¿verdad? Va a representar a un hombre valiente. Y la persona rica, ¿sí? De acuerdo a este estereotipo, va a carecer de compasión. Esto tan bueno, y definitivamente dentro de los cuentos, vaya, cuando nosotros leímos, vamos a ver, ¿cómo es que se llama el cuento donde aparece una bruja disfrazada de ancianita que le da la manzana? Se me ha escapado. ¿Cuál? Blancanieves, gracias. Me he olvidado. Vale, ahí en Blancanieves, ahí se puede ver este estereotipo, ¿verdad? Porque vemos que este personaje malvado se disfraza de un, ¿qué? De un personaje noble, exacto. Ahí se ve el estereotipo, ¿sí? Si una ancianita nosotros nos pide ayuda o algo, y siempre, ¿verdad? Yo creo que a veces cuando vamos por la calle y usted ve a una persona ya bastante mayor, uno tiende a ver en qué medida le puede ayudar, ¿verdad? Siempre, o sea, y ahí se ve esa parte de esos estereotipos. En La Bella y la Bestia. Sí, sí, también se puede ver. Y ahí estaríamos viendo, sí, la parte física, ¿verdad? Cómo se relaciona también. Muy bien. Vale, veamos, bueno, no sé si leemos el ejemplo, vamos con la siguiente clasificación, que yo después les voy a poner unos ejemplos aquí en pantalla. Ellos todavía no lo van a ver. Aquí tenemos nosotros ya lo que es la clasificación. Yo creo que vamos a avanzar con las definiciones y después nos vamos a regresar a esos ejemplos. Va, veamos el arquetipo. ¿Qué es el personaje arquetipo? Va, gracias Marcela. Forma parte del lenguaje universal que se emplea en la narración. Puede interpretarse como símbolo personificados de las diversas cualidades humanas. Los arquetipos aparecen de mayor frecuencia en la narración. El héroe, el mentor, el anciano, el guardián del umbral, la figura cambiante, la atmósfera, padre, la madre, el guerrero, la vecina, el padre, se presenta mucha actividad como acorde el político militar, el rico, el ladrón, el periodista. Muy bien, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos tener también el ejemplo de una persona alcohólica, ¿verdad? Del arquetipo. Entonces dice que va a representar una virtud o un defecto. El héroe, si estamos hablando de una virtud, ¿qué diríamos de un personaje que se caracteriza como arquetipo y que es un héroe? ¿Qué cualidades va a tener este héroe? Valiente. Valiente, muy bien, que poderoso, sí, porque va. Ah, muy Noble, bien. Musculoso, perdón. noble, Noble, muy bien, va a ser noble. Intrépido, ¿verdad? Sí, muy quizás audaz. dominante también, señor. Sí, también. Sí, entra. Porque es muy, ajá.
Sí, tiene que ser también es dominante. El pobre, entonces, ¿cómo veríamos al pobre? ¿Sería una persona sumisa? Sumiso. Ujú. Obediente hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no va a querer romper con, dentro de la personificación, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? No va a querer romper con ese círculo para él. O sea, nací pobre y así voy a morir pobre, ¿verdad? Dentro del cuento, conste. Muy bien. Veríamos entonces lo que son los personajes humanos. Dentro de eso tenemos el personaje bueno y el personaje malo. Vamos a ver. ¿Qué cualidades podríamos encontrar entonces dentro de ese personaje humano bueno? Ujú. Muy bien. Perdón que lo interrumpí. Ajá. Benefician a los demás. Un personaje humano bueno. Va, muy bien. En algún, no sé, alguna historia que usted haya leído, por ejemplo, que usted pueda compartir esto del personaje bueno, ¿en qué momento lo podríamos haber leído ya? ¿Se recuerdan en Catina cómo veíamos a estos personajes que rescataron a esta niña? ¿Serían así humanos buenos? Sí, ¿verdad? Ahí se ve. Esa es una parte. Y dentro del estereotipo estábamos viendo que estos jóvenes eran de profesión aviadores, ¿verdad? Y representan eso. También ese temple, perdón, y ese deseo de ayudar, ¿verdad? Porque eran por los que estaban defendiendo, ¿verdad? A Grecia, a estos ciudadanos griegos. Ay, perdón, me adelanté y todavía no. Vale. Entonces, este es el bueno. El malo dice que vamos a caracterizarlo de forma negativa. ¿Qué actitudes negativas podríamos caracterizar en el mal? ¿Cuál? Rencoroso, muy bien. Avaricia, dicen acá. ¿Hola? Envidioso. Envidioso, muy bien. ¿Otra? Malvado. Egoísta, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros, a ver, yo creo que todos hemos visto las caricaturas de los pitufos o las películas. ¿Sí? Ya vamos a hablar también. Mucho ego. Ajá, muy bien. Ese humano, ¿verdad? Y eso también se transmite en los animalitos. Hay, bueno, no sé, ¿verdad? Cierto punto. Hay ciertos animales que por instinto son más agresivos que otros, ¿verdad? Y hay otros animales que nosotros los humanos los volvemos agresivos. Como en el libro de la selva, el tigre, ajá. En el libro de la selva, no. Como en la marca. Ah, sí, ahí se ve un ciclo. Vamos bien. Actitudes negativas, ¿verdad? Lo que ya decíamos. Y dentro de los no humanos tenemos entonces esta parte donde dice personificación es cuando el autor le va a dar vida a estos personajes no humanos. Pueden ser animales y pueden ser también objetos. ¿En qué cuentos, por ejemplo, hemos visto que los objetos hablan, sienten, lloran, ríen? ¿En la Bella y la Bestia? En Blancanieves. En Blancanieves. El espejo. Creo que era el espejo, ¿verdad? Ajá, donde dice, Espejo mágico. Dice espejito, espejito, ¿quién es la más? No me acuerdo si es la más hermosa, la más linda de este reino, ¿cierto? Y le contesta el espejo, ¿verdad? A través de un espíritu. En la Cenicienta también, ¿se acuerdan ustedes? Que están los ratoncitos que le ayudan. Entonces, eso es personificación. Cuando leímos el cuento de Nochebuena, ahí por ejemplo donde decía que la guitarra lloraba. No sé si alguien se recuerda de eso. Ahí ese es un ejemplo de personificación. De hecho, ya nosotros hemos leído una parte. Como un humano, exacto. Es cuando la personificación es eso. Como objeto o un animal que está actuando como humano, ¿sí? Desde que habla, siente, piensa, ¿verdad? En todo eso, se le da vida. Y eso es personificación. ¿De acuerdo? En Toy Story también, sí. Ahí se ve muy bien. Vale. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento, chicos? Va, muy bien.
Ahora tenemos unos ejemplos ya para cerrar esto de esta teoría. Vale. No sé si lo van a alcanzar a ver ustedes, chicos. Tenemos, por ejemplo, extrañaba eso. ¿Cómo se llama? La clase, el personaje tipo. Aquí tenemos en el cuento La Bella Durmiente. Lo estábamos representando con este personaje maléfico. Ojo acá, es de acuerdo al cuento. Porque si ya nosotros lo contextualizamos, ya en estas películas, En las actuales, Maléfica cambia como personaje. Pero aquí yo lo estoy retomando del Hola, cuento original. Exacto. Porque Maléfica, ¿cómo se ve ese concepto de personaje malo en este cuento? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace ella? Para que nosotros la clasifiquemos como mala. maldice a la bella. Le lanza un hechizo. Muy bien. Sí, ¿verdad? Le dice que se va. Pero ajá, en el momento en que ella se pincha el dedo, ¿no? O sea, no es que, pues justo cuando cumple los 16 años, bueno, creo que desde antes, lo decretan en este reinado de que está prohibido que las mujeres utilicen, ajá, cabal, esta parte para coser, correcto. Entonces, y ella, no me recuerdo, pero era la misma Maléfica, ¿verdad? La que le enseña y la lleva donde están todas estas máquinas guardadas y ahí se cumple. Donde estaban quemadas, creo. Guardadas, no, no pueden estar Ah, quemadas, guardadas. es porque hay un montón de pelas de araña y toda la historia que se ve. Muy bien. En el estereotipo, tenemos en el cuento la Cenicienta, el príncipe azul. ¿Cómo se representa acá? En la bestia. Pero, sí, también. Ajá, pero en el caso acá de la Cenicienta, ¿qué es lo que hace ese príncipe cuando se da cuenta de que se le ha escapado la chica con la que estaba bailando y que le dejó las zapatillas? ¿Sí? Fue a buscarla. Se supone que se recorre todo el reinado probándole a quién le quedaban esas zapatillas. La hace la madrastra la encerra, porque ella sospechaba, ¿verdad? Que era él, definitivamente. El arquetipo, aquí hablamos del Lazarillo de Tormes. El personaje, el pica. Ajá, vamos a ver, ustedes no han leído ningún fragmento de Lazarillo de Tormes, española, ahí este año lo van a leer, así que ahí cuando lean, ajá, cuando lean. No, son las acciones que este personaje hace para poder sobrevivir. En este caso, Lázaro, eso se llama realmente y se le llama Tormes porque él nace en el río Tormes. No me acuerdo en qué lugar de España es. No sé si lo dice, la verdad que vamos a buscar anónimo también. Ajá, la serie de Tormes, entonces es bien. Sí, pero las hace en el modo un modo de querer sobrevivir ante esa situación. Exacto, porque él tiene alrededor 8 amos, creo que son, y que cada uno, no me acuerdo si son 8 o 7, y cada uno de estos representa un defecto de nosotros los humanos, como decir el egoísmo, la avaricia y todo eso. Entonces, dentro de esa situación. Como el principito, ajá, representaba. Vamos, entonces. El Lazarillo de Tormes lleva un momento, por ejemplo, que está con un amo que no le da de comer y tiene la comida ahí en casa. Era un fraile, era un religioso, un fraile. Entonces él comienza, le hace un agujero a la alacena, o sea, primero de madera, ¿verdad? Lo va rompiendo poco a poco y de ahí va saliendo comida. Y cuando este amo se da cuenta de eso, sospecha que hay alguna rata, ¿verdad? O alguna serpiente que se está comiendo eso y Lazarillo le dice que sí, que yo sé. Él va sobreviviendo a pesar de, ¿verdad? Pero es bonita la historia, siento yo, y vale la pena que la veamos, porque vemos la evolución del personaje, que no por el hecho, porque imagínense, o sea, él, ¿qué pasó con su mamá? ¿Qué pasó con su papá? No, ¿verdad? El padre, lastimosamente, se va preso, ¿verdad? Si no me equivoco, ya se recuerda. Y la madre, bueno, de hecho, no, ella sí se casa, pero la cuestión es que tiene un padrastro y con este señor que consiguió otro hijo. Entonces, pues no, el papá muere, el padrastro es el que meten a la cárcel, así es. Entonces, en aquel momento las mujeres no trabajaban así como ahora, ¿verdad? Sino que trabajaba la señora
señora a puras penas de algún oficio, alguna lavada de ropa, algo por el estilo, y ya no, o sea, no podía mantener a la tombo, así de fácil. Entonces lo que hace es entregarle a la salida de turnos a un ciego, y dice que este ciego pues le va a enseñar a ganarse la vida, se lo regala. Entonces, pero no porque él, digámoslo así, está en esta situación tan precaria, y se queda en esa situación, sino que vemos una evolución del personaje hacia bien, porque cambia. Ahí ustedes lo van a leer. Entonces el pícaro se le llama así, pero por todo lo que vive. Por todas esas situaciones que él va superando día a día. En el personaje humano tenemos un ejemplo acá de Sherlock Holmes. ¿Quién era Sherlock Holmes? Un investigador. Muy bien. Un detective. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Liga de los pelirrojos. Entonces, ahí yo creo que no nos equivocamos, ¿verdad? Ahí ya está. Sabíamos que tenía que resolver ese misterio. El personaje, bueno, ahí lo estamos representando. En el caso de la Bella Durmiente con Aurora, ¿verdad? Yo creo que igual. El personaje malo, aquí en este cuento de la petaca, y es en el sobador. Siempre aquí es de cuentos de barrio. No sé si alguien ha leído este cuento de la petaca. No. Es una chica, se llama María, le dicen la Peche María, donde ella nace con un defecto físico y es que tiene una joroba. Estamos hablando de cuando 20 más o menos. No era tan común. Pues que creo que común no son, ¿verdad? Pero sí el tratamiento. Entonces, en aquel momento, ya 120, 130, casi ya 100 años, no había la facilidad que tenemos ahora, ¿verdad? Ni del transporte, ni tampoco el acceso a lo que es un sistema de salud. Entonces, en los pueblos, yo creo que, ajá, correcto, en los pueblos, o en, sí, toda la parte interior del Salvador, pues se tenían estas personas, ¿verdad? Que eran los famosos sobadores. Entonces, a esta niña la llevan como un sobador, su padre, ¿verdad? Muy inocentemente, para que le ayude a quitarle esa joroba. Y el sobador le dice que sí, que no hay ningún problema. Sí, bueno, tal vez ustedes tienen cerca a su abuelitos, pregúntale, ¿verdad? Mira, si te zapaste la mano, te voy a llevar con el sobador, le el sobador de un solo. A usted. Una vez que me doblé esto, y me echaron una crema que primero se sentía caliente. Y me empezó a hacer bien duro, me tocó el tobillo. Después estuve en una terapia. ¿No sintió algún jalón o algo? No, solo me lo masajeó. Ajá, vale. Y en el caso de usted, Pablo, ¿el pie o qué fue? El pie, bueno, el señor comienza a platicarle a uno. Ajá. Cuando viene a sentir, hunde. Le coloca el hueso. El hueso donde va. Y le dolió. Sí. Le apretaron de duele. Sí, eso es bien común. Entonces el señor primero me empezó a tocar desde aquí me empezaba a doler. Tenemos un tendón que conecta el lobo, hasta acá. Creo que son, sí, el otro es dos principales. Y unos cabal que llegan acá. Cuando usted se golpea el codo, vale, muy bien. Sí, no, gracias a Dios, porque ustedes están jóvenes, o sea, pero igual tienen que cuidarse de no caer, de no golpearse así tan fuerte. Vale, ¿de casa cómo vamos? ¿Alguna experiencia que tengan ustedes también? Porque no sé si alcanzaron a escuchar. Vale, voy a continuar entonces con esto de la petaca. Entonces, el papá lleva a esta niña, María, estamos hablando quizás de unos 12 años, donde el sobador, y cuando el sobador la ve, él está bueno. Pero como es un trabajo bastante profundo, va a ser, necesito que me la deje una semana. Después la niña no, ¿verdad? O sea, con los ojos, según lo que dice el cuento, le está diciendo, no, mire. Y ya cuando la deja, yo creo que nuestros papás ni en juego, ¿verdad? Ni aquello de que no, ni en el hospital. ni en nuestros sueños, cabal, ni en sus peores pesadillas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo cómo este personaje se aprovecha de la inocencia. Sí, hay un embarazo, ¿verdad? Definitivamente no deseado, estamos hablando. Y fallece.
La niña, sí, claro, es que recordemos que son los cuentos realistas van a tratar de representar esa realidad cruda, ¿verdad? Cruel, así como lo vivimos. Y no es no, para nada. Igual si estamos ahorita en el siglo XXI se da todavía, lastimosamente. Entonces, por eso siempre seguir las indicaciones de nuestros padres en todo momento, ¿sí? En todo momento, no dejarse guiar por nada, por nada. Vale. Y el no humano, por ejemplo, tenemos este cuento titulado El oro pelado, donde su personaje principal es Pedrito. Pedrito es un periquito. Y este periquito se venga de un tigre, porque él en un momento, bueno, había llovido mucho en esta selva del Perú, si no me equivoco. Había llovido mucho, al final sale el sol, él vuela, feliz de que ya está viendo el sol nuevamente y se pierde, y se topa con el tigre. Y el tigre, ¿verdad? Cuando vio el pobre periquito, cuando había hambre, ay, dijo, este bocadito rico, me lo doy, ¿verdad? Y en un intento de quererlo capturar, lo deja pelón de la colita y lo sabe, sabemos que su eje, su equilibrio está en la cola. O sea, la verdad de todas las plumas no podía volar y se esconde. Se esconde el periquito y logra sobrevivir. Va, llega a la casa, pero no se dejaba ver porque él se sentía muy feo. Entonces, ya cuando ya tiene las plumitas y todo, ¿verdad? Ya regresa nuevamente con sus amos. Y dice el cuento, ¿verdad? Aquí es donde va la parte de la personificación, que le cuenta al amo de este tigre. Bueno, dice, yo toda la vida he querido una piel de tigre, vamos a cazar al tigre. Y exactamente, ¿verdad? Ahí, sí, le hace una mala jugada ahora al perrito y él logra, digámoslo así, conseguir la piel de oso, de tigre para su amo. Bien. Yo no había escuchado tigre cuando dijo tigre. No, tigre, perdón. No, y pensé en Pinocho. Sí, Pinocho también, ¿verdad? Eso es la caracterización, ¿cierto? Gracias por el aporte. Muy bien, vamos a hablar entonces de los personajes según su importancia. Este es el otro esquema que tenemos acá. Tenemos los principales, también podemos tener los antagónicos, los secundarios y los complementarios. Si quieren, vamos a dar chance ahorita para que copien el otro esquema. No sé cómo estamos en casa. Vale, vamos a continuar hablando de lo que son los personajes según su importancia. Entonces, hablamos de los personajes principales y hablamos también de los personajes antagonistas. Vamos a ver, si nosotros quisiéramos explicar qué es un personaje principal, ¿cómo lo diríamos? Que tiene más atención. Muy bien. Puede ser un personaje protagonista, ¿verdad? Puede ser un jugador protagonista. Muy bien. ¿En quién gira la historia? Va, muy bien. Por ejemplo, vamos a ver. En el cuento este de la Bella Durmiente, ¿quién es el personaje principal? La Bella Durmiente. Ajá. ¿Y qué hace la Bella Durmiente durante todo el cuento? Dormir. Solo pasa dormida. ¿Y entonces por qué se vuelve ella su personaje principal? Por el título. Por el título, muy bien. Todas las acciones que realizan todos los personajes que están a su alrededor en relación a ella. Exacto, ¿sí? Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, ese se te dio el ejemplo más claro, porque me dicen, no, entonces no es la Bella Durmiente el personaje principal. Ajá, le dice, pero y el título, así como decía Alonso, el título nos ayuda mucho a identificar quién es el personaje principal. Ahí yo creo que eso también es una clave, ¿verdad? Por lo general, los escritores hacen esa relación. Dentro de los personajes principales, entonces tenemos los antagonistas. ¿Cómo podríamos nosotros explicar qué hace un personaje antagonista? Intervienen en acciones de los personajes principales y en este caso Ajá. Perdón, Pablo, vamos a ver qué me decías. Ajá. Muy bien. Están en contra, muy bien, están en contra del personaje principal. Ahora me pregunta, ¿todos los personajes antagonistas son personajes malvados?
No, ¿verdad? Depende de la historia. Sí, depende de la historia. Pero si nos vamos, por ejemplo, a eso de los cómics, de todo lo de Marvel, ahí sí, ¿verdad? O sea, se representa de esa forma. Ya si nosotros leemos alguna novela, en los próximos años van a ver si leemos Drácula o no leemos Drácula. Hay años que las colocamos y hay años que no. En el caso, por ejemplo, Drácula. O sea, ese es el personaje principal. Yo creo que ya más o menos todos tenemos una idea de quién es Drácula. Cuando las novelas, no, Transilvania nada que ver. Vaya, Transilvania nada que ver. ¿Es bueno Drácula como personaje o sería malo? Gerardo, nada más. Drácula, ¿quién es Drácula? El que le chupa la sangre. El que chupa la... Vale. Él es el protagonista porque toda la novela va a girar en torno a ese personaje, a Drácula. ¿Sí? O mal, a eso vamos. Muy bien, depende de la novela. Exacto, depende de la historia. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, o sea, Drácula tiene una misión, ¿verdad? ¿Cuál creen que sería la misión de Drácula? Claro, chupar sangre. Cuando chupa sangre, muy bien. Él está creando más un ejército, exacto. Y él les da fuerza y él se fortalece porque se va rejuveneciendo. Sí, estamos hablando que tiene miles y miles de años, ¿verdad? Porque ya cuando lo matan, ni se ve que se hace el polvo al final. Entonces, el antagonista, sí, ya lo expliqué, perdón. El antagonista, pero no les dije cómo. El antagonista es el personaje bueno, porque en este caso es el ser humano. Un humano que va a impedir que Drácula logre su objetivo. Que gobierne, muy bien. ¿Sí? No siempre el protagonista va a ser bueno. Y no siempre el antagonista es malo. Eso le voy a decir porque si el personaje principal es malo, el antagonista quiere hacer cosas en contra de él, sería bueno. Sí, de acuerdo. Sí. No siempre lo vamos a ver en relación así. Quizás como lo más usual es de esa forma, que el personaje principal es el bueno y el antagonista es el malo. Uno lo relaciona así, pero no, depende de la historia. Sí, ya. Los personajes secundarios, entonces, ¿cuáles serían? Secundarios. Correcto. Los personajes secundarios son los que le van a dar empuje al protagonista o al antagonista. Va, por ejemplo, cuando todos hemos visto los pitufos, ¿verdad? En caricaturas o en las películas. Va. ¿Quiénes son ahí los personajes principales? Los pitufos, muy bien. Y los personajes secundarios que empujan a los pitufos a lograr sus objetivos o cuidarlos, ¿quién podría ser? ¿O quiénes podrían ser? Ajá, cabal, otros personajes que interactúan con ellas, que podrían ser humanos. Correcto. Va, entonces, el antagonista en este caso, ¿quién sería? Siempre los pitufos. El nombre, no me acuerdo cómo se llama. Gargamel, a mí me traumaban esas caricaturas. Antes eran, no sé si las caricaturas no, ¿verdad? Hoy solo la película. Hoy están haciendo una película estaba, no. Una nueva versión de toda la serie vieja. Las están editando, bueno, no sé. Muy bien, entonces en este caso el antagonista es Gargamel, pero el antagonista tiene un ayudante. ¡El gato! El gato. ¿Quién se recuerda cómo se llama el gato? Azrael, muy bien. ¿Sí? Entonces ahí se ve. Dentro de estos personajes, en todas estas, los de Marvel, ahí es más fácil verlo, ¿verdad? Porque tenemos al villano, y este villano tiene secuaces que le paga o por adeptos, no sé, y estos son los que le ayudan, ¿verdad? Y se cambió, miren qué interesante. Y los complementarios, pues son aquellos personajes que le van a dar fuerza. En los cuentos no hay muchos personajes realmente complementarios, son bien contaditos. Por ejemplo, cuando nosotros leímos La bola de cristal, ahí sí se puede ver un personaje complementario. Y es cuando La bola de cristal, que era cuando salía que había una bruja que había convertido a dos de sus hijos en animales, uno estaba en ballena y el otro
Halcón creo que era, ¿verdad? Ajá. Entonces, los personajes complementarios ahí se presentan. ¿Se recuerdan los gigantes? Que eran los que se estaban peleando por el sombrero. Ajá. Y solo ahí se ve. ¿Por qué se vuelve importante? Porque a través de esa acción le ayudaron a este chico a poder llegar a ese castillo. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Yo creo que ahí eso no está complicado, ¿verdad? Están más complicados los otros. ¿Sí? Hola, hola. Vamos a ver los personajes entonces según la función. Pueden ser héroes o heroínas, el adversario, lo que hablábamos aquí también, el ayudante del héroe, y el personaje de ambiente. Ya siento como estoy quedando sin boca, ¿no? El héroe o la heroína, bueno, desempeña el papel más importante y este puede funcionar como un protagonista. El adversario obviamente se opone al personaje principal también y se vuelve el antagonista, que es lo que habíamos estado hablando. Y el ayudante del héroe contribuye con el personaje principal y el personaje de ambiente no forma parte de la historia. Este sí no se los he copiado. El personaje que está 3 cuadras atrás del principal solo para dar. Entonces, dentro de estos personajes, según la función, tendríamos al héroe o heroína, al adversario, al ayudante del héroe y el personaje de ambiente. Pues bien, es bien esporádico, realmente no se logra visualizar mucho. De repente aparece por ahí nada más, solo como podría ser un pueblo, el pueblo que se estaría representando en algún momento. Yo tengo una pregunta. Un cuento tiene 2 personajes principales y estos 2 se pelean. ¿Quién sería el antagonista? Habría que ver. Porque, a ver, los dos, sí, podría ser. Porque si estamos hablando, por ejemplo, en este caso de lo que estamos leyendo, la estrella en mar, o sea, estos dos jóvenes eran amigos. Y aquí sí vemos esa lucha, ¿verdad? Que lastimosamente uno asesina al otro, entonces dejan de tener los dos. Sí, habría que ver que ya esa rivalidad, por lo general, siempre termina mal. Nunca quedan los dos. ¿Hola? Y ya dejan de ser amigos, ¿sí? Vale. ¿Dudas, chicos? Quizás estos temas de la teoría siento yo que es bastante, pero en sí los conceptos no es complicado, ¿verdad? Vale, lo que vamos a hacer ahora, no sé cómo tienen el libro texto, pero vamos a resolver las actividades que aparecen en la página. Ya les digo. Lo vamos a hacer todos para que lo terminemos ya. Sí, por favor. Dice, identifica los tipos de personajes de los siguientes fragmentos de José María Méndez. Vamos a ver cómo lo hacemos. Faltan 20 minutos. Vale, ¿cómo vamos? En el número 1. Pero no leo. Página 105. ¿Sí, verdad? Dice, identifica los tipos de personajes de los siguientes fragmentos de José María Méndez. Entré por la puerta principal y en vez de Pedro, el portero, ya te lo habrás imaginado. Estaba un perrazo negro. Buenos días, le dije. Él me contestó lo mismo. Buenos días. Y el cuento se llama La rebelión de los perros. ¿Qué les parece? El perro le dijo buen día. Claro, ese cuento es bien bonito porque los perros son los que manejan, los que dirigen el gobierno, bien.
Eso al revés, y él cree que está soñando, no es así. Entonces, ¿qué personaje sería el que estaría representando? Ajá, el autor. Ajá, ¿a cuál le estaría dando énfasis? A un personaje que no humano. Porque si el perro está hablando, entonces sería no humano. No, solo no humano, personaje no humano. No, dice que no. Pero él asustado que veía a los perros manejando. Pero ¿cómo manejarían los perros? Ya, automóviles adaptados, la imaginación, correcto. Bueno, para el siguiente dice, los hombres de fortuna, cuando llegan a la cúspide, suelen olvidar a sus benefactores. No te has hecho tú mismo, como pregonas orgulloso. ¿Cuál podría ser? Fíjense que aquí hay una caracterización bien importante, porque los hombres de fortuna, cuando llegan a la cúspide, suelen olvidar a sus benefactores. Muy bien, un estereotipo. Porque estamos hablando de una persona rica, ya no reconoce quienes le ayudaron, ¿verdad? O gracias a quienes han logrado alcanzar lo que tienen. Siguiente, dice, marca las afirmaciones correctas. El avaro es un arquetipo que aparece con frecuencia en los cuentos. Ajá. Es una persona tacaña. ¿Sí? ¿Es un defecto? Muy bien, entonces sí. Señor avaro. Sí, correcto, avaro. Márquelo con un chequecito. Siguiente, vamos a ver. Siguiente afirmación, vamos a ver si es correcto. ¿Los personajes arquetipos presentan exclusivamente virtudes humanas? ¿Los arquetipos? Sí. Porque no solo virtudes, porque es virtudes o defectos. Muy bien. Ajá, entonces, no, eso no lo podemos marcar porque está a la mitad. No solo son virtudes, sino que sí, pero está a la mitad, tiene que estar completa, porque según lo que tenemos ahí está arquetipo, representa una virtud o defecto, ahí son solo virtudes, no solo virtudes representan. ¿Sí? Entonces no es una afirmación correcta. Siguiente. ¿El héroe, el villano y el pícaro son considerados arquetipos? Sí. Va, entonces ahí se eche que sí. A los personajes no humanos se les atribuyen características propias de las personas. Sí. Creo que eso está así. ¿Dónde? Perdón. Vale, en el héroe, el villano y el pícaro son considerados arquetipos. Aquí sí, me le va a marcar que sí. Y después donde dice, a los personajes no humanos se les atribuyen características propias de las personas. Es correcto. Sí, ¿verdad? También es correcto. Muy bien. Igual lo va a marcar con un chiquecito. Sí, Belén, perdón. Diga. No le iba a decir que Belén tenía levantada la mano. Ah, vale, gracias. ¿Cuáles eran las respuestas del primer ejercicio? Perdón. Vale, el primer ejercicio del primer fragmento es no humano. El personaje es no humano. Y el siguiente es arquetipo. Gracias. Bueno. Vale, después dice, lee completo el cuento Tiempo Irredimible y caracteriza a los personajes. Aquí estábamos viendo a un matrimonio joven, ¿verdad? De 24 años, recordemos, donde el caballero, pues, consume mucho alcohol, ¿verdad? Y eso lo lleva a la muerte, ¿se recuerdan de eso? Pero eso lo tendría que ser en cuaderno, así que lo vamos a dejar así, pero para que usted se recuerde de cuál es. Después dice, vamos a seguir identificando qué tipo de personajes son los que se presentan en esos fragmentos. Veamos este fragmento de sentencia definitiva. Dice, quiero permanecer consciente durante los últimos minutos de mi vida. Además, algo puede pasar. No soy una res que conducen al matadero. Soy un hombre, criatura de Dios. Humano, ¿correcto? Muy bien.
Porque está hablando de su humanidad, ¿verdad? Que lo trate como un ser humano digno, no como un animalito. Va, siguiente. El general Martín Lisandro Toledo vino a El Salvador desde Sudamérica como emigrado político, después de una revuelta que tuvo lugar en su patria, el Perú. Se llama el cuento Los 13 del general Toledo. ¿Tipo? Muy bien, es un personaje tipo. Porque aquí estamos representando, si estamos hablando de un general, ¿qué podríamos estar? Señor, una pregunta. Diga, un militar, ¿verdad? Muy bien. ¿Es ¿Sí? arquetipo? Fíjese que realmente es más tipo que arquetipo, porque el arquetipo es que es una virtud. Ajá, habría que ver, sí, pero dentro de un contexto tal vez, ¿verdad? Pero aquí se ve más que todo por el título, lo que él representa, ¿verdad? Un militar. Por eso se vuelve un personaje tipo. Ah, ok, señor. Vale, perfecto. Sí, y terminamos. Vale, ¿dudas, chicos? No, señor. Vale, ¿seguros? Sí. Vale, muy bien. Y, bueno, sí, bueno. Que van a salir en el examen, por favor. Vale, los cuentos, con gusto. Vale. Tenemos 3. Nochebuena, Ajá. Seamos malos Ujú. y La estrella en mar. Gracias, señor. Bueno, para que ya lo vaya chequeando. En la próxima clase que vamos a tener, que ya va a ser el día, no me recuerdo si es martes 7, creo, ¿verdad? De junio, porque justo un día antes del examen vamos a tener un refuerzo de 2 horas. Ahí sí vamos a estar todos los séptimos, pero espero yo que, porque como usted ya ha repasado los temas, ¿verdad? Un día antes, cualquier duda o algo, pues ahí me lo hagan saber, ¿verdad? Eso es bien importante porque nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Vale. Si no tenemos dudas, siempre recordar que podemos ver las clases del MINET, ¿verdad? A través de lo que es la televisión nacional o escucharlas en la radio. ¿De acuerdo? ¿Todo bien, chicos? Sí, señor. Vale, muy bien. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Gracias, señor. Igual. Y mañana Bye. estamos pendientes, ¿verdad? Con el Festival de la Cultura Española. Ahí voy a estar chequeando que estén. Vaya, pues gracias. Feliz tarde. Bendiciones. Adiós, señor. Feliz Adiós. tarde. Gracias, Cuídese. igual. Adiós. Adiós, señor. Que pase feliz día.